Hay algo importante que nosotros tenemos que aprender, hermanos. Miren, si es judío conforme a la religión judía, el gran problema no es toda la religión, sino la actitud de muchos de los religiosos. Si son musulmanes, estamos por las mismas situaciones. Si es budista, si es cristiano, igual todos. Un montón de divisiones, unos piensan una cosa. No crea que porque usted hable de cierta religión, en verdad están unidos. No lo es. Si usted habla de los judíos no es una religión unida que diga usted los judíos. No, hay un montón, hermanos, de creencias dentro del judaísmo. De los musulmanes, aparentemente dicen tener una sola unidad, ser uno solo, pero realmente no lo es. ¿Qué decir de los cristianos? Pues no se diga de los cristianos también cómo estamos. Unos creen una cosa, otros otras, unos no se llevan con otros, pero todos somos cristianos. Amén. Entonces, es importante que nosotros entendamos realmente que si nosotros vamos a ser cristianos, no vamos a ser cristianos conforme a las corrientes y los pensamientos de las personas de cómo nos tocó vivir el momento. Nosotros tenemos que aprender realmente qué es lo que Dios quiere. Si ustedes se fijaron permítame. Si ustedes se fijaron, hermanos, el problema que tuvo Cristo Jesús cuando vino a la tierra, de acuerdo a los temas que hemos estado predicando los días domingos, con respecto al Sermón del Monte, con respecto a la ley, con respecto a lo que es, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Qué encontramos? Que el pueblo judío nunca cumplió la ley. Nunca la cumplió, cumplió parte de la ley. Y luego la cumplió simplemente por seguir ciertas normas, pero dice Cristo Jesús, nunca comprendieron ¿qué? El espíritu de la ley. En otras palabras, el por qué se dio la ordenanza. ¿Qué es lo que Dios estaba realmente pidiendo? Simplemente se dedicaron a hacer las cosas, guardar el sábado, mantenerse purificado, ¿verdad? Limpiarse, lavarse las manos, cosas de limpieza, pero simplemente se les olvidó lo esencial. Y dijo Cristo Jesús, ese corazón quedó sucio. Ese corazón nunca fue limpio, solamente se dedicaron a ponerse marcas, de llevar cosas en su ropaje, en sus frentes, que les recordaran que ellos eran pueblo de Dios. Y vivieron por esas cosas. Y hoy día, ¿qué pasa con el cristianismo? ¿Qué está pasando con nosotros los cristianos? Hermanos, que estamos en la misma situación. Miren, ¿saben quién está tomando la delantera ahorita? Entre nosotros los cristianos. Otra vez la Iglesia Católica. Otra vez la Iglesia Católica, hermanos. Nuestras iglesias evangélicas hoy en día se están convirtiendo en un show. Se están convirtiendo en un entretenimiento de las gentes. Ahora resulta que usted va a la iglesia católica y ellos cantan los cantos que nosotros cantábamos hace mucho tiempo atrás. Y como ellos no los cantaban y ellos los oyen, ellos dicen que ellos lo inventaron, ¿verdad? Pero ellos no inventaron nada de esas cosas. Ellos son nuestros cantos. No, hombre, yo los cantaba desde que yo estaba niño en la iglesia. ¿Se acuerdan de todos esos cantos que entonábamos? El espíritu con que los entonábamos. Y hoy no. Hoy las iglesias evangélicas están llenas, pero llenas de show, de entretenimiento, y de una vueltita para allá y otra vueltita para acá, y muévele para allá y muévele para acá. Sin embargo, ahora usted va a la iglesia católica y usted los oye cantar, y cantan bonito, como se debe cantar al Señor. Estamos perdiendo mucho terreno. Pero nosotros estamos muy felices porque nos salimos de la iglesia católica y entramos a los pies de Jesús. ¿Y sabe qué? El montón de gente va a regresar otra vez a la iglesia católica. No lo dude. No lo dude. No lo dude. ¿Y saben por qué están ganando adeptos los musulmanes?
¿Han oído ustedes alguna noticia del por qué la gente se está convirtiendo con los musulmanes? Aunque oyen que se matan y que se explotan y que van al paraíso solamente por la guerra. Pero ¿saben ustedes por qué están ganando adeptos? Porque la gente se está cansando de la inmoralidad, se está cansando de lo sucio, se está cansando de la indisciplina, se está cansando de que todo se está convirtiendo en una aberración de adoración la que hace la gente a Dios. Y van con los musulmanes, encuentran orden, encuentran disciplina, un espíritu de adorar a Dios, más dispuesto. Sus mujeres se visten más decorosamente y muchas mujeres dicen, ¿sabe qué? Es que mire la inmoralidad de nosotros los occidentales y mire la manera tan honesta de vestir de ellas y mire la manera de los varones también de vestir. En otras palabras, están ganando adeptos por las maneras que el pueblo de Dios cristiano está dejando de llevar a cabo. Porque estamos viviendo una época en la cual el pueblo cristiano ya no es el pueblo cristiano de antes. Somos un show. Nos estamos convirtiendo en un show y la gente está buscando eso. Así que es importante que nosotros atendamos más, amados hermanos, cómo está nuestra creencia, cómo está nuestra vida delante de la presencia de Dios, porque Dios va a venir por sus hijos. La gente a veces nos gusta mucho usar la palabra, va a venir por su iglesia. Y luego la gente dice, yo soy parte de la iglesia, yo voy a la iglesia. No, mucha gente no es nada, solamente va a donde está la iglesia, pero no es parte de la iglesia. Es mejor que usted sepa que Cristo Jesús va a venir por sus hijos. Amén. La pregunta es, ¿somos hijos de Dios? ¿Usted es hija de Dios? ¿Es hijo de Dios? ¿Soy hijo de Dios? Esa pregunta debería yo hacerme. Porque si yo soy hijo de Dios, entonces yo tengo que aprender a vivir bajo las normas de Dios. ¿Y sabe qué? Todo el mundo se inventa historias. Todo el mundo se inventa parábolas. Todo el mundo se inventa algo para mostrar su religiosidad y seguir adelante. Pero hay algo importante que nosotros tenemos que hacer. Es ir a la palabra de Dios y entender que por ella vivimos y en ella caminamos. ¿Amén? ¿Estamos en internet? ¿No vamos a poder estar? Ok. Abra la Biblia en Lucas capítulo 18. Mire usted, el otro tema que vamos a tener es acerca del orar. ¿Cuántos oran aquí? No me diga, nada más hago la pregunta y usted no me la conteste. Estas son las preguntas que no se deben contestar. No quiero oírlas. ¿Cuántos oran aquí? Y no estoy diciendo que usted ore por su comida. No estoy diciendo que usted ora porque se levantó o se fue a dormir. Estoy diciendo cuántas veces usted hace lo que Daniel hacía. ¿Cuántos hemos leído? ¿Cuántas veces oraba Daniel en el día? 3 veces oraba. La Biblia dice que 3 veces oraba. Hasta ustedes lo cantan, ¿no lo cantan? 3 veces oraba Daniel en el día. ¿Qué diferencia hay entre esa oración y la oración? ¿Sería porque desayunaba, porque almorzaba y porque cenaba? ¿O porque se oraría 3 veces en el día Daniel? A lo mejor dice la Biblia que oraba 3 veces, a lo mejor oraba por su desayuno, ¿verdad? Oraba por su comida al mediodía y oraba por su cena. ¿Será esa la oración que hacía Daniel? A menos que haya comido pegado a la ventana, ¿verdad? Porque dice que abría las puertas de la ventana, las de esas de la ventana, dice que daban hacia Jerusalén. Dice que ahí doblaba sus rodillas y ahí se hincaba al Señor a adorarle. Y lo hacía 3 veces diarias. Que por eso lo agarraron, ¿verdad? Y lo aventaron al foso de los leones, precisamente por no dejar de orar. ¿Estamos orando como debemos orar? Creo que ni yo estoy ahí, hermanos. Hasta yo estoy falto de todo eso.
¿Saben por qué? Porque sí, oramos. ¿Pero sabe qué? Por tiempos, por temporadas. Por momentos nada más. Se nos olvida algo importante. Adorar a Dios es en esas oraciones que tenemos, en ese tu Padre que te ve en secreto. Ve a tu cuarto, enciérrate en secreto, y ahí en secreto ora a tu Padre que ve en secreto y Él te recompensará en público. Como que nosotros la hemos olvidado, estamos dejando pasar por alto algo importante como eso. Tal vez solamente oramos por nuestras comidas, y eso, algunos, ni eso siquiera. Ni siquiera son para darle gracias a Dios por lo que van a comer. Ni siquiera son para darle gracias a Dios por lo que les ha dado de comer. Yo quiero que analicen ustedes algo tan importante como esto: el no orar. El no orar. Ya ni les pregunto, ¿será pecado? Sí, tal vez, pero no tan importante, o sea, no tan grave. Podría ser una falta, pero no pecado. Hermanos, vamos a ver qué dice la Biblia. Lucas 18. También le refirió Jesús una parábola. Ahora déjenme, antes de esto. El tema que está Lucas tratando aquí es el anterior. Está tratando sobre la venida de Jesucristo en su reino. En los versículos 20 al versículo 30. Está hablando de cuando Jesús venga, cómo será cuando Él venga. Estamos viendo qué es lo que va a suceder cuando Él venga en su reino. Ahora, aunado a esto, que será como en los días de Noé, será como de la mujer de Lot, que se acuerden de cómo fue la situación. 2 mujeres moliendo en un molino, una será tomada, otra será dejada. Ahí es donde después de eso, dice Lucas, también le refirió Jesús una parábola. Hablando de su venida, él como pone un ejemplo para reforzar su enseñanza. Y le dice, la parábola fue sobre la necesidad de orar. ¿Qué dice su Biblia? Estamos leyendo Lucas 18. Bienvenidos nuestros hermanos en internet. Lucas 18, estamos leyendo. Y estamos viendo el tema de la falta, el pecado, la falta de oración. ¿Orar cuándo? Lucas 18:1. La necesidad de orar, hermanos, siempre. Y aquí está el problema. No es por, híjole, tengo que proponerme. Esta semana sí, porque el hermano predicó sobre la oración. ¿Y cuántas veces oímos que la fe es, que la oración es poderosa y que la oración es esto y que la oración es lo otro? Pero ¿qué pasó con ponerla de rodillas? ¿Qué pasó con tomar el tiempo? Ese es el problema, que podemos predicar muy bonito, podemos hablar muy bonito, podemos escuchar buenos oradores, podemos escuchar o leer buenos libros de la oración y quedamos encantados. He escuchado gente que dice, ay, es que yo escuché un tema, hermano, de la oración y la guerra de la oración y en el cuarto. Ahora dígame si lo está haciendo. Dígame si está haciéndolo. O sea, nada más fue como un momento nada más de inspiración, un momento de ánimo, un momento de gozo. Ese es el problema, hermanos, que una cosa no es suficiente saber las cosas. Mira, hay mucha gente con mucho conocimiento, pero una miseria de sabiduría. Así que conocimiento no crea que es sabiduría. Puedes saber mucho, pero sabiduría, así de poquita. Y hay gente con poco conocimiento, pero con mucha sabiduría. ¿Está conmigo o no? ¿Está a prueba esto o no lo cree? Porque si no lo cree y tiene duda, le voy a poner un ejemplo. Miren, hermanos, hay gente que tiene tanto conocimiento, viven en la ciudad, viven con toda la tecnología, pero qué poquito ponen de práctica las cosas que saben. Y usted puede ver gente que dice usted,
pobre campesino ignorante, ¿ve? Anda ahí todo guarachudo y anda todo ahí sucio y desarrapado y saludándote hasta con pena y pobrecito. Hermanos, los que hemos andado así platicando con gente humilde en tantos lugares, ¿no ha chocado usted con pared cuando los escucha hablar y escucha la sabiduría de la vida que tienen esas personas? Lo lindo que es hablar con muchas de esas personas que se ven que como que no das un peso por ellas, pero qué sabiduría tienen esas gentes. Y puede que no le sepan manejar un automóvil, puede que no le sepan manejar una computadora, puede que no sepan muchas cosas, pero hermanos, conocimiento no es sabiduría. No lo es. Sabiduría es lo que tú haces con el conocimiento que tengas, sea poco o sea mucho. Eso es sabiduría. Y nosotros necesitamos ser sabios. En otras palabras, poner por obra lo que nosotros sabemos. Y nosotros sabemos que la Biblia dice, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre. En otras palabras, si Dios está diciendo que nosotros tenemos que orar siempre, no es una opción. Amén. Es la voluntad de Dios. Y además no nada más que estés orando, sino que no desmayes. ¿Qué es lo que nos pasa cuando hablamos de desmayo? Desánimo, cansancio por el tiempo de espera, por el problema. ¿Qué no nos ha pasado eso? Y que decimos, pues somos humanos. Sí, hermanos, somos humanos, es cierto, pero reconózcalo, es pecado. Tenemos que reconocerlo, es pecado. Dice Dios en su ejemplo, la parábola que hizo fue diciendo, había en una ciudad un juez que ni tenía temor a Dios ni respetaba a hombre. Así que no tenía respeto a Dios ni respeto a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La comparación es de una mujer viuda. Nada que ver con las viudas de ese tiempo. En el tiempo que estamos viendo a una mujer, no la podemos comparar con una viuda de hoy. Estamos hablando de una mujer de lo más bajo de la sociedad, totalmente en la miseria muchas veces. ¿Y por qué decimos esto? Porque regularmente, según los datos que se dan, una viuda nunca se presentaba sola ante un jurado ni ante un juez. El que tenía responsabilidad de la casa de la viuda era ¿quién? El hijo mayor. El hijo mayor, el varón mayor. Pero esta viuda no presenta la Biblia que iba acompañada con nadie. Así que esa pobre mujer estaba totalmente desamparada. Estaba totalmente en una situación mala. Estamos hablando de alguien que se encuentra ya en la desesperación. Y lo peor aún es tener frente a una persona que no te comprenda. Frente a una persona que te puede ayudar. No nada más es que le vas a platicar que te oiga. Como si fuera uno con el vecino, ¿verdad? Oye, fíjate que tengo este problema y ¿cómo ves? ¿Tú qué crees? Y ya te desahogaste, ya te dijeron que no te preocupes, que te va a ir bien y ya. Te vienes contento. No, estamos hablando de alguien que te puede solucionar el problema. De un juez. Y la comparación la hizo Jesucristo. Puso a una mujer sin esperanza. A una mujer totalmente sin que le pudiera decir a lo que estaban acostumbrados, ¿verdad?
personas como de este tipo de jueces, a que viniera y le dijera, pues hazme justicia, ¿eh? Y le pusiera, a ver de cuánto, no, pues le falta, ponle más para que te haga justicia. No podía esta pobre mujer. No podía. La única esperanza de ella era la tenacidad. La tenacidad. Que él era un juez, que su trabajo era hacer justicia y que ella era necesitada de que alguien le hiciera justicia. Y luego vemos las palabras de este juez. Sin embargo, dice el 5, porque esta viuda me es molesta, va a hacer justicia, pero no va a hacer justicia porque el caso lo amerita, para él, según él. ¿Por qué va a hacer justicia? Porque ya esta mujer ya lo estaba colmando, ya estaba llegando al límite, ya dice, porque esta viuda me es molesta, ¿le haré un favor? No, le haré justicia. En otras palabras, su caso era, porque si no fuera justo, hermanos, definitivamente desde un principio, ¿sabe qué, señoras? Váyase. Pero su caso era justo, pero como no le ponía dinero, como no tenía nadie que la apoyara, pues claro, no le hacía justicia. Pero ella insistía e insistía, porque no estaba pidiendo algo injusto, estaba pidiendo algo justo. Y dice la palabra de Dios que este juez dijo, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea, esta palabra en su original en griego es una palabra muy pesada, es una palabra muy fuerte. Cuando dice, no sea que viniendo continuo me agote la paciencia. Es una palabra que también tiene un significado como golpe debajo de los ojos, así como un golpe acá. Me es un golpe en la cara esta mujer, en otras palabras. Me vaya a agotar la paciencia. Esa es una palabra muy fuerte donde él está expresando que al estar ella continuamente pide justicia y pide justicia, dice, le voy a hacer justicia porque de tanto venir no me vaya a agotar la paciencia. ¿Quién sabe qué le habrá querido hacer a ella con la falta de paciencia a esta pobre mujer? Dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El 6 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿O cuál era la palabra que estaba Jesucristo esperando que la gente oyera? Le voy a hacer justicia. Le voy a hacer justicia. Y aquí viene nuestra enseñanza. Dice Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Ahora estamos hablando de usted y de mí, sus hijos. ¿No hará Dios justicia a sus hijos, a su pueblo, que claman a Él? ¿Cómo, hermanos? ¿Qué leen? ¿Qué dice su Biblia? Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responder? ¿Se tardará en responderles? ¿Cuál es la enseñanza aquí de la oración, hermanos? Que doble rodillas y diga, ya oré. Se levanta y vámonos. Hay que insistir. Hay que insistir. Y nosotros, nuestra arrogancia, cometemos pecado. Una por la arrogancia, ya te pedí mucho y no me contestas. Tengo tanto tiempo orando y parece que Dios no me oye. La arrogancia luego te levanta como resorte, ya no quieres. Es pecado. Es pecado. Amén. Lo otro, muchas veces, ya no quieres orar porque, no, pues ya, ¿para qué oro? Si Dios no me oye. ¿Se acuerdan hasta cuándo dejó de orar David cuando su hijo estaba por morirse? ¿Hasta cuándo dejó de ayunar? ¿Hasta cuándo se levantó ya de donde estaba? En ropa de silicio.
en ceniza, ropa de silicio, y orando, ayunando, pidiéndole a Dios y pidiéndole al Señor que le diera la vida a su niño, y después, ¿hasta cuándo se levantó? ¿Le contestó Dios? No le contestó, porque su oración era contraria a la voluntad de Dios, porque Dios ya había dado una sentencia. Amén. Pero él se levantó y se lavó y se fue y se bañó, se cambió y se puso bien y vámonos al trabajo otra vez. Y la gente se sorprendió y dice, órale, ¿y qué le pasó? Pues que no estaba muriéndose ahí y ahora que se muere su hijo, como si nada. Dice, pues cuando vivía había esperanza. Dice, pero ya murió, ya no hay esperanza. En otras palabras, hasta aquí se acabó. ¿Por qué? ¿Por qué su estado de ánimo? ¿Puede analizar a este hombre varón conforme al corazón de Dios? Porque él tenía confianza en Dios, que Dios era justo, era misericordioso, era honesto, era bueno. Y si eso estaba pasando, no era por él. Amén. Amén, hermanos. Era culpa de él, de David, fue culpa de David. Él se lo ganó. Se ganó la sentencia que Dios ya había dictado. ¿Entendemos esto, hermanos? Pero a veces nuestra arrogancia, nuestra falta de fe, nos hace que nosotros hagamos y dejemos la oración. No, ya, ¿para qué voy a orar? Si Dios como quiera ni me escucha. Dice la palabra de Dios, día y noche. Dios no oirá a sus hijos que claman día y noche. Pero ¿sabe qué? Cuando tú clamas día y noche, hay algo que Dios me mostró en mis necesidades y en mis problemas. Hermanos, no me faltaban las lágrimas y no me faltaba el espíritu humillado para pedirle a mi Señor y clamarle a mi Dios, Señor, ten misericordia de mí, Señor. Señor, por favor, ten misericordia de mí. Padre, perdona esto y perdona aquello. Y era llorar y llorar y pedirle a mi Señor, porque había reconocimiento de que yo necesitaba una respuesta de Dios y que Dios era el único que podía contestarme. ¿Cómo está su oración, hermanos? ¿Qué cree usted que en una falta, una necesidad que usted tiene, en algo que necesita que Dios haga justicia? Señor, reconozco mi pecado, perdóname, Señor, pero ayúdame, Padre, ten misericordia. ¿Qué tal va con su oración? ¿Cómo va con sus oraciones? No orar es pecado, hermanos. Es pecado. Aunque usted me diga, ay, es muy escandaloso el hermano, ahora todo es pecado. Es pecado. ¿Por qué? ¿Por qué será pecado? La pregunta es, para que usted responda, ¿motivos por los cuales usted no está orando? ¿Cuáles motivos por los cuales usted no ora? Analícelos, véalos y me responde si no es pecado. No, por nada, nomás, simplemente que no me he propuesto. Órale. No, pues está bien, ¿cree que eso no es pecado? Pues no, yo creo que es fácil volverse a ponerse a orar. Y hermanos, todo está aquí. Si no oramos es porque no lo sentimos. Y si no lo sentimos es porque nuestra relación con Dios está media falta. Estamos hablando de un Dios que creemos, un Dios que realmente no le creemos, un Dios que no se merece que lo adoremos, un Dios que no merece que le confiemos. ¿O somos bastante arrogantes? Hay grande necesidad, hermanos, de reconocer que Satanás es tan astuto y que nosotros estamos en un mundo lleno de maldad
y que necesitamos entender que nuestra lucha es constante y todos los días, hermanos. La palabra de Dios nos anima a que oremos día y noche. Todos los días, orando. Más aún cuando tenemos necesidades. Amén. ¿Y qué es lo que muchas veces hacemos cuando tenemos necesidades? Pues ya oramos 2, 3 veces, 4, 5 veces. Dios no me contestó, pues ya me voy. Ya me enfadé. No, hermanos, es cuando más tenemos que doblar rodillas. Aquí está la parábola de esta mujer. Ahí iba todos los días a darle lata al juez injusto. Y dice aquí la palabra de Dios: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Siempre ha sido una incógnita esta preguntita con la que termina aquí Lucas. Algunos teólogos dicen que es una forma irónica de hablar. ¿Hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice que es una manera irónica. Otros teólogos, otros escritores hablan más bien de la situación, de cómo será el tiempo cuando venga Cristo Jesús a esta tierra, comparado con los tiempos de Noé, comparados con los tiempos de Sodoma, de la perversidad y la maldad que habrá. Y otros teólogos piensan que es más que algo irónico, es algo como pensando la situación que estará en el final de los tiempos. Mucha gente, llamados cristianos, seguidores de Dios, con nada de fe. Con nada de fe. Yo no sé, pero una cosa sí sé, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe nos mueve. No te puedes quedar estático. Con fe tú no te quedas quieto en un lugar ahí pensando si vas a hacer o no vas a hacer las cosas. Con fe tú te motivas a ir hacia adelante. Tú vas a orar. Tú vas a pedirle a Dios porque tienes fe. ¿Hallará fe en la tierra? Es la pregunta, ¿verdad? Tal vez sea irónico, pero yo me voy más por el sentido de los últimos tiempos, donde las gentes se estarán casando, dándose en casamiento, viviendo la vida como quieran vivirla, o como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, una depravación terrible. ¿Qué tiempo para la fe en Dios? ¿Qué confiar en Dios? ¿Solamente creencias? ¿Solamente conocimiento? Pero nada de fe, nada de confiarle a Dios. Los que confiamos en Dios, hermanos, vamos a orar siempre. Si no es por nuestras necesidades, va a ser por adorar a nuestro Padre Celestial. Amén, hermano. Es tiempo de que nosotros adoremos más a nuestro Padre Celestial. Ciertamente lo hacemos en público, pero Dios también merece ser adorado individualmente, en particular cada uno de nosotros en nuestro cuarto, ahí en secreto, adorar también a nuestro Dios. No nada más uno y dejarlo otro. Mucha gente dice, no, yo adoro a mi Dios solito aquí, no necesito la iglesia. Están rotundamente equivocados y contrarios a la voluntad de Dios. La adoración a Dios es en público y es en privado. En otras palabras, en la iglesia
en grupo de la iglesia y privado. Amén, hermanos. No dejemos, hermanos, que la apatía de estos años que vivimos en la iglesia también nos atrape a nosotros, dejando de lado la oración. No nada más repitamos como algo que nosotros tanto en contra estábamos de la iglesia católica, que nada más repiten las cosas por repetirlas, como las famosas rezos, ¿verdad? Que nada más repiten por repetirlo, como repetir una canción y ya. Y resulta que ahora también los evangélicos hacemos lo mismo. Solamente repetimos versículos por repetirlos, sin realmente creerlos, menos vivirlos. Y dice la palabra de Dios, orad siempre sin desmayar. ¿No va a escucharte Dios? ¿No va a escuchar Dios a sus hijos que le claman día y noche? Dice, os digo que sí, lo hará y lo hará presto. Pero claro que ese presto, pues para el Eterno no es igual que para usted y para mí, ¿verdad? Para nosotros presto es, ya te pedí, ya quiero la respuesta. Dios tiene su tiempo, pero como Él es eterno, Él sabe cómo va y cuándo lo va a hacer. Y lo otro, ¿es justo lo que le estás pidiendo? Porque si no es justo, no te lo va a dar Dios. Amén. David no le estaba pidiendo algo justo a Dios. Pero David sabía que la misericordia de Dios era grande. Podía Dios tal vez cambiar su veredicto. Él es eterno, Él puede hacerlo. Pero cuando vio que no lo cambió, Él humildemente lo aceptó. Amén. ¿Tendremos ese corazón de clamarle a Dios? Y si es justo, Él nos lo va a contestar. Pero si es injusto, no nos lo va a contestar. No lo va a contestar. Pero tendrá usted la humildad de entender esto y decir, Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque tú eres misericordioso. Sé que me oíste, sé que te clamé y me escuchaste, pero si no me contestaste, Señor, tú sabes por qué. Yo te seguiré adorando, te seguiré glorificando. ¿Tendrá usted el corazón? Porque si no lo tiene, necesitamos trabajar en eso. Amén, hermanos. Les invito para que inclinemos nuestro rostro al Señor y le digamos, Señor, tú conoces mi corazón. Y tú sabes todos mis problemas. Pero también tú sabes cuánto necesito más acercarme a ti. Orar con más fe y con más dedicación y constancia como esta mujer. Y tu palabra lo dice, día y noche. Clamar a ti día y noche. Oremos al Padre. Señor, gracias por esta enseñanza que tú nos das el día de hoy, Señor Dios, a cada uno de nosotros. Y yo, Señor, el primero para confesar mi pecado delante de ti, Señor. Porque muchas veces comenzamos, Señor, la oración y nos proponemos orar continuamente todos los días, adorarte todos los días, pero se nos olvida. Y Señor, yo sé que también yo lo he hecho, Padre, y yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, que tú me ayudes para que tanto yo como también mis hermanos, Señor, que están conmigo, seamos humildes y reconozcamos, Señor Dios, que necesitamos orar de una manera más correcta. Y de una manera, Señor, como tú lo pides, Padre Santo. Tanto en adoración a ti, Señor, todos los días, como también, Padre Santo, después de tomar ese tiempo, Señor, de adorarte, también clamarte por nuestras necesidades, en lugar de ceder, como dice tu palabra, no desmayar. Porque tú lo que quieres, Señor, con esta enseñanza es enseñarnos a orar sin desmayar, Señor. Y nosotros fácilmente caemos en la apatía, en el cansancio, en el enfado, y dejamos la oración, pero proclamamos que es poderosa. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser más sabios. De nada nos sirve proclamar algo si no lo vivimos, Padre. Ayúdanos a ser personas de oración, hijos tuyos de oración, porque la maldad sigue creciendo, Señor. La maldad sigue aumentando. Y tu palabra nos enseña, Señor, que cuando tú vengas, tus tiempos se acerquen, será como en los días de Noé, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo va a estar nuestra fe, Señor? ¿Cómo estará nuestra oración? Es cuando más debe, Señor Dios, crecer. Y te pedimos en el nombre de Cristo que nos ayudes
No solamente escuchar esta palabra y hoy pensar que estamos haciendo mal y que deberíamos hacer algo mejor. A realmente, Señor, poner disposición en nuestra vida, en nuestro corazón, a ser hijos tuyos, hijos de oración. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de tomar este tiempo, Padre. Bendícenos, ayúdanos, guíanos para honrarte, adorarte con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Me ayudan a cantar ese coro de Dios está aquí? Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le hablo y me puede oír. Dios está aquí.